Buenos días. Empezamos el siguiente capítulo bastante tarde. Ahora de comer. De hecho, acabo de habilitar el cronómetro porque si no Vaya. se nos va, así como la tele, supongo. Empezamos a hablar y no paramos. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar eh, es sobre ventas. Ir centrándonos sobre todo en el equipo de ventas. Ujú. Y un poco para afrontar el tema, sí me gustaría comenzar con nuestra historia, porque eso facilita un poco para entender hasta dónde... eh, Cuando hablas de ventas, siempre recomiendan que las reuniones se hagan a última hora, justo antes de comer, para que así sean breves todas las reuniones que haces con el equipo bueno, comercial. pues Así que este es el lo caso. están haciendo bien. Este es el caso. Bueno, pues continuando con nuestra historia y remontándonos a 20 años atrás, pues cuando empezamos nuestra compañía se dedicaba a proyectos de ingeniería. Y, y al inicio, pues, bueno, el primer planteamiento es, teníamos claro a quién le íbamos a vender y qué íbamos a vender, Sí. porque eran proyectos de ingeniería electrónica para clientes medianos grandes, por así decirlo, industriales. Y el único problema que teníamos es que no teníamos nada que mostrar porque eran proyectos. Nosotros no vendíamos un producto, ¿no? O sea, no hacíamos de distribuidores de NAT, simplemente estábamos vendiendo un proyecto a demanda de nuestro cliente. Y entonces, como no teníamos nada que nos avalara, acabamos de empezar la empresa, éramos jóvenes, también lo somos, ¿no? Y sobradamente preparado. Sí, y entonces pues lo que se nos ocurrió es hacer un producto para simplemente mostrar nuestras capacidades. Lo que creamos en aquel momento fue un mini ordenador. Era una placa electrónica que llevaba un microprocesador y que llevaba el sistema operativo Linux Gates. embebido. Entonces eso era una plaquita muy pequeñita, Llamamos Pronux. le llamamos Pronux, correcto. Y eso podía servir pues para aplicar ese módulo de inteligencia a proyectos de diversa índole para nuestros posibles clientes. Sí. Si lo queremos asimilar con lo que existe hoy actualmente, y para aquel que lo conozca, pues podría ser, pues podríamos estar hablando de un Arduino o incluso de una Raspberry. Sí. Algo parecido en aquel momento, si no existía, Sí, hombre, en aquel momento era muy potente eso. sí, sí saltó. Entonces, bueno, pues hicimos un pelín eh, por así decirlo, de folletos y de algo mínimo, por así decirlo, un mínimo catálogo de funcionalidades que tenía el producto y con eso pues nos echamos a la calle, Llamamos puertas. llamamos puertas. En aquel momento, ¿cuál era nuestra fuerza de ventas? Nosotros. Mm. Cualquier empresa pequeña que empieza, al final tiene que vender uno mismo, ¿no? Y liderando un poco la parte más comercial y yo un poco más la parte de producto, pues Fernando y yo pues nos echamos un poco a la calle con ese producto debajo del brazo y funcionó, porque bueno, era suficientemente solvente y potente como para convencer a nuestros clientes e hicimos unos proyectos, hicimos bastante proyectos Sí, sí. interesantes y tal. Lo que pasa es que, bueno, el mundo de los proyectos de ingeniería es un mundo duro y en el camino, pues vimos una oportunidad relacionada con la seguridad, Sí. sobre todo con la parte de videovigilancia porque por proyectos que habíamos hecho, tuvimos la oportunidad de viajar, de conocer eh, en origen a los fabricantes del producto y conocíamos bien y de alguna manera pues sabíamos que podíamos mejorar lo que había en ese momento que estaba realmente poco tecnificado, ¿no? Y se podía mejorar bastante. Entonces nos homologamos como empresa de seguridad en primera instancia muy especializados en la parte de videovigilancia, que creíamos que donde podíamos aportar mucho más. Em, y en ese momento, pues, claro, ya nos dirigíamos a un mercado más amplio en cuanto a clientes. Ya no eran los 4 clientes o 5 clientes que podíamos tener, que eran grandes, y ya nos demandaba mucho los recursos que tenía la empresa, sino que ya eran muchos más clientes y por tanto ya teníamos que establecer una fuerza de ventas un poco más, un poco diferente Sí. a la anterior, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, ¿qué recuerdas, Fernando, de eso, de cómo establecimos o cómo comenzamos eso? Pues bien, a ver, lo primero que diría es recomendar a cualquier emprendedor o empresario que está empezando que dedique mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, que dedique recurso humano a lo que es la venta. Que tú y yo lo hicimos.
pese a que, bueno, somos ingenieros electrónicos, pero decidimos, creo que con muy buen criterio, que alguien tenía que dedicarse más en exclusiva a la venta y dedicar ese tiempo, ¿no? Y ya cuando dimos el paso adelante, como bien estás comentando, o pivotamos, como se dice ahora, hacia un nuevo mercado, claro, decimos, oye, ahora ya no es que hay que captar 5 grandes cuentas para sobrevivir o crecer un año o dos, no, ahora vamos a intentar captar cientos de clientes, que nuestro objetivo era captar pymes y comunidades de vecinos, que como sabemos siempre ha sido una parte importante de nuestro mercado. Y claro, para llegar a muchos clientes, muchas pymes, pues necesitas una fuerza comercial. Entonces decidimos crear un equipo específico comercial. Entonces contratamos a varias personas. En esta primera fase fue solamente aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes. Y en esa primera fase, pues fuimos formando comerciales y saliendo a la calle y estableciéndoles estrategias, que eso también es importante destacar. Y una cosa que sí que siempre hemos querido hacer es que siempre que haces el esfuerzo de incrementar tu equipo comercial, pues esa formación, documentarla, protocolarizarla para que te sirva y puedas escalar la creación o el crecimiento de más y más comerciales, no hacerlo de una manera un poco anárquica y que cada vez que decides contratar uno nuevo, meses después, pues, normalmente en una empresa al principio, no contratas 10 comerciales de repente, sino que con el crecimiento vas reinvirtiendo en más equipo comercial, pues creo que es un consejo importante que se documente, que tengas un protocolo de formación y que luego solo puedas escalar, ¿vale? Porque oye, lo suyo es ir creciendo en esa parte. Y bueno, pues de esa manera conseguimos crecer en Madrid año a año, ¿no? Y bueno, en un momento dado, que eso creo que también es importante que lo podamos comentar, o bueno, no sé si esta primera fase. Bueno, pero no desgracia que en la etapa uno que es Sí. a la que se puede enfrentar cualquier empresa, desde que uno mismo empieza a vender, ¿por qué uno decide montar un equipo de ventas y no, y no hacerlo a lo mejor de forma online exclusivamente? O qué tipo de vendedores necesitas? Porque nosotros en ese momento contratamos a gente Ujú. Sí, eh, de calle, por así sí, decirlo, ¿no? sí, sí. Porque nuestro producto lo requería o porque entendimos que telefónicamente no era posible, ¿no? Entiendo por Bueno, qué. yo creo que en nuestro caso es un proyecto tecnológico que requiere, al final el mundo de la seguridad es tecnología, tanto las cámaras, que fue nuestra primera fase de venta, como el mundo de los controles de acceso y alarmas, y por lo tanto, normalmente el cliente final requiere de una explicación y de un trato más personalizado. Es decir, no vendemos algo que se pueda ser un televenta. Y además la seguridad en cualquier empresa o comunidad de vecinos es algo que requiere de confianza. En una visita, porque al final tú tienes que hacer una visita, ¿no? Tienes que hacer un Correcto. proyecto al final. Correcto. Y además esa confianza, creo, y así lo hacemos, por lo menos lo vamos haciendo casi 20 años, se hace desde un punto de vista de la confianza de la persona, de que te conozcan, de dar la imagen de la empresa, más allá de que, evidentemente, ese comercial tenga de dotes de herramientas visuales, una demo, mira cómo se ven, cómo se pueden ver las cámaras, mira cómo funciona el sistema de alarma, etcétera, control de accesos. Pero sí que nosotros siempre hemos apostado, y creo que en cualquier sector como el nuestro, similar al nuestro, en que hay una tecnología por una fuerza comercial presencial y por lo tanto de calle. Bueno, la Bueno, fase. y elegir muy bien a las personas, ¿no? Porque si tan dependientes de las personas hay que saber, pues hay que hacer casi también una fase de recursos humanos, saber elegir bien Sí, y formarles. yo lo primero que veo es que hablando de la fase uno, Ujú. primero ver que lo que habéis hecho es un buen tándem desde el principio. Es decir, como explicabas antes, una parte técnica, ¿no? La dirección técnica y la dirección comercial. Sí, Hablabas antes de quien está empezando un negocio. Y yo eso lo he visto en muchos casos y vosotros también. sí, Muchas personas que empiezan un negocio y dicen, pues el proceso, el producto, me voy a preocupar de algo muy técnico y luego no tienen ni idea de vender ya, y se va. o quieren delegar la venta en un tercero para que lo venda, que no es parte del core de la empresa. Entonces, yo creo que ese sería el primer mensaje. Puesto que has funcionado a las mil maravillas en lo que yo he conocido desde el principio, pues porque hacías un tándem. Sí, Y sí, sí. efectivamente, entonces yo creo que es el primer consejo, que cualquiera que quiera montar un negocio nuevo Sí. se haga la pregunta de si él mismo tiene la capacidad comercial para eso, trasladárselo luego
a muchísimos clientes, porque al principio hay que pegarse mucho y hay que aceptar sí. muchos noes y verdad, o si no, que tiene que, dentro del core de su negocio, que al final será otro socio o parte del equipo realmente pues principal, ¿no? de la pequeña empresa que se monta al principio, pues tiene que ser la parte que haga la función comercial. Eso es lo que yo veo. Sí, sí, y Que no cualquier, lo puedes delegar en nadie. no, y No debería. cualquiera que escuche algún otro podcast relacionado con empresas y cómo llevarlas a buen puerto y tal, se dará cuenta que en muchas de ellas hay una cosa común, ¿no? Que sí que hay dos partes fundamentales. Una parte que es la parte comercial y eso va a ser la dirección técnica, ¿no? Se llama CTO o el que lleva la parte comercial. Y deben ser suficientemente fuertes y potentes para llevarlo a buen puerto. Si efectivamente tú eres el mejor desarrollador de producto, diseñador de Y producto, no eres pero capaz de venderlo. no eres capaz de vender, no has hecho nada. Y Claro, Al vendes- contrario también, pero siempre hay que tener en cuenta, yo siempre decía que las dos cosas, ¿no? Dices, no, las dos cosas son importantes, pero con los años me he dado cuenta que si tengo que elegir una de ellas, elijo la venta. Es decir, fundamentalmente hay que ser capaz de dirigirte muy bien a tu cliente y lo otro, bueno, pues evidentemente lo tienes que tener. A mí me lo contaba una vez, me acuerdo en un máster un profesor y me contaba esa idea que nos contaba a todos los alumnos que estábamos ahí, que él igual le había por montado una empresa, experto en procesos de Telefónica durante años, máster de instituto, o sea, profesor de máster de instituto de empresa, no sé qué, sí, no. un crack de tío y nos contaba que se le había ocurrido montar una empresa. Y dice, yo súper contento, monto mi empresa, de formación en este caso, y aprendí que lo más importante era vender, porque no tenía ni idea de vender. Sí, sí, no, Había desarrollado todo. pero el producto es... Me acuerdo de aquella anécdota, ¿no? Y es un poco a lo que me Yo refiero. estoy de acuerdo. Lo que pasa que no porque presupongas que debes tener un producto desarrollado y bien desarrollado, no significa que tenga menos importancia. Es decir, Bueno, lo que a veces... vienen a la par, pero sobre todo hay que ver. Hombre, si no vendes... Ah, pero si no tienes un producto, no puedes. Por supuesto, No, por supuesto. vender, sí, tú puedes vender, Humo. oye, puedes vender humo, te lo compran, pero después tu empresa va a morir. Entonces, No es escala. quiero decir que lo que pasa es que habitualmente muchas veces lo que ocurre es que a veces puedes llegar a presuponer que no necesitas tanto la venta como el producto. Ese es el problema. El problema es que tú te dedicas a tu producto, oye, algunos chupetes de colores estupendos y no te dedicas a venderlo, sino que, pero tengo el mejor chupete del mercado. Y necesitas la venta, correcto. necesitas Ese es el mensaje fundamental de la fase 1. Eso es, correcto. Sí, Entonces, sí. ¿qué necesitas? Y en cuanto antes te des cuenta y antes lo hagas, esto es igual que hablaremos en otro podcast de los recursos humanos, ¿no? Que uno no se da cuenta hasta Hasta que que tiene muchísima importancia, sobre todo cuando vas escalando en el equipo humano y eso te va a llevar, bueno, te va a... uno de la reunión de venta, lo que decíamos, que si haces a primera hora de la mañana estás todo el día y si lo haces justo antes de la hora de comer, dura 20 minutos. Eso es. Fase 2. Fase 2. Sí, No, pues, bueno. la fase 2 podríamos decir, oye, esto funciona, ¿no? Tenemos un producto, como estamos diciendo, que es muy interesante para pymes y comunidades de vecinos, que se está vendiendo, esa es buena señal, que la gente está contenta y gusta, y entonces hay que escalar. ¿Cómo lo escalas? Pues dijimos, bueno, aparte de seguir creciendo en Madrid, vamos ya a trasladar al resto del territorio nacional, ¿no? Y la decisión que tomamos en su momento fue, pues vamos a crear delegaciones propias, con su oficina, su equipo comercial, su equipo técnico, y fuimos, lógicamente, a las grandes capitales de España y empezamos a crecer así, que es una fórmula de crecimiento. Hay otras que también la comentaremos ahora porque las hemos y las estamos utilizando, ¿vale? Y pues bien, pero claro, a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pues nos dimos cuenta de una cosa, y es que el coste operativo de hacerlo así es muy alto. Y si tú eres capaz de comercializar, o sea, de conseguir ventas desde el primer momento, pues muy bien. Pero si hay, por ejemplo, un cisne negro, como fue este caso, que durante meses se paralizó todo, pues te das cuenta que tienes un coste operativo altísimo y que quemas muchísimo dinero y que no es Si no reaccionas rápido, te lo puedes pegar. correcto. Y si no reaccionas rápido, te la puedes pegar. Entonces, nosotros reaccionamos relativamente rápido, como siempre debe ser en una pyme. Cortamos ese modelo y ese proceso de crecimiento, dimos un pasito atrás para coger impulso y volvimos con más fuerza. Pero, gracias a ese aprendizaje, decidimos, sí, tener equipo comercial, pero más como asesor de zona y para crecer en una determinada zona, hacerlo a través de distribuidores oficiales.
Es decir, acompañarnos de otras pymes, de otras empresas que también conocen las tecnologías y conocen el sector al que vamos dirigidos, pymes y comunidades de vecinos, y escalarlo de una manera más amplia, sin un coste operativo tan alto, porque no tenemos tanto equipo comercial, tanto equipo técnico. Renuncias, evidentemente, a un determinado margen, a un determinado beneficio, pero es más fácil de escalar, es más rápido y, bueno, la verdad que llevamos varios años con este modelo de crecimiento y estamos también muy contentos. Entonces, bueno, también es un consejo que podemos dar. Lo que pasa que eso tiene, bueno, tiene unas implicaciones. Es que tú tienes que poner encima de la mesa también una serie de recursos Sí. para hacer esa captación Ujú. de De esos- esa distribución, ¿no? De esa distribución Sí. comercial de tu producto. Y eso significa muchas veces, y eso, por ejemplo, Francisco se ha pegado con ello directamente, es dotarle de herramientas, ¿no? A tus distribuidores. O sea, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tienen una app, tienen o sea, como una intranet para ellos. Sí, una app para facilitar la realización de las ofertas comerciales. Sí, de las ofertas comerciales y poder hacer el seguimiento. Y transformar también dentro de nuestro propio equipo comercial, jerarquizarlo un poquito más y hacer responsables de zona que llevan a una serie de distribuidores. Ujú. Entonces eso nos permite estar más cerca de nuestro cliente Sí. porque no lo hemos comentado, pero cuando hicimos la parte de las delegaciones sí que nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? Que pese que nosotros solamente operamos en España, hay una diferencia casi cultural a veces, o de cómo se hacen los negocios entre las diferentes regiones. Sí. Y por muchas veces que tú te empeñes, ¿no? En la parte comercial, a veces entender la idiosincrasia de cada una de esas zonas, pues cuesta verlo. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que hacerlo acompañado de gente más local? Sí. Yo para mí también sería una recomendación, ¿no? Porque, Empresas de la zona, sí. sí, por ejemplo, nosotros que nuestra central está en Madrid, pues cuando te acercas a Cataluña o te acercas a Levante o Euskadi. al sur, no sé, cada uno tiene su manera de trabajar, te das cuenta que la manera de cerrar negocios o operaciones es diferente. Ujú. Sí, y que a veces no las entiendes desde el principio, ¿no? Entonces tus procesos o tus procedimientos internos de venta que tienes establecidos pues tienen que moldearse según la zona. Y la mejor manera también que nos dimos cuenta es a través de partners locales Sí. que nos ayudan un poco a entender esas pequeñas diferencias, ¿no? Sí, sí. Y sí, bueno, y también generar una confianza, porque tú, aunque tienes una marca que puede ser más o menos reconocida, pero bueno, a la gente le gusta trabajar, a esas pymes, a esas comunidades de vecinos, le gusta trabajar pues con una empresa más o menos de la zona que tiene cierta confianza, porque ya le conocen de otros proyectos y demás, y tú dices, bueno, tu imagen es muy buena, pero te puede meter con una empresa de Madrid a lo mejor, ¿no? Entonces, hemos visto que ayuda mucho el tener partners, distribuidores en cada una de las zonas. Sí, Y sí, bueno, y además como consejo, que es lo que estábamos también buscando, te ayuda el hecho de complicarte la vida, porque lo más fácil es, dices, estoy en Madrid. ujú. Madrid es enorme, ¿no? Pues Sí, entras en Madrid, pues ya está. Entonces, a cualquier empresa le ayuda el complicarse la vida e irse a otra provincia, tal. Pues, al final mejoras todos tus procesos internos. sí. También mejoras no solo la parte del equipo de la fuerza de ventas, sino toda la compañía se adapta a que estás trabajando en sitios diferentes Ujú. y te, Sí. te enfrentas a nuevos retos. No es como la internacionalización, que es un proceso parecido, que el hecho de internacionalizar, que ya llegará, pues Ya, ahora Sí. ya te obliga a adaptarte también internamente a un montón de cosas nuevas y de procesos nuevos y a otra serie de requisitos. Y esto es lo mismo al final, ¿verdad? Intentar complicarte un poquito la vida y decir, voy a vender en otra provincia, en otro sitio, yo creo que te ayuda también a mejorar como empresa. Sí, lo que pasa es que, bueno, que yo a ver, la experiencia, al final, cuando tú te tropiezas o ves este tipo de diferencias que estamos hablando ahora, en este caso, em, las ves obvias a toro pasado. Es que era obvio que, que vender algo en Madrid o en Barcelona es diferente, o en el País Vasco, o en Galicia, o donde sea, es distinto, ¿no? Pero previo a eso, a veces no parece tan obvio. Claro, claro, por eso lo estamos contando, para que... Claro, porque la gente... Pero, y lo por eso, gracia. efectivamente.
Porque a ti te ha pasado, esa experiencia la has tenido. Sí, yo le también le he reído otras empresas y sucede exactamente lo mismo. Lo que se pasa es que nos cuesta aprenderlo, pero efectivamente, eso es por lo que dicen que mucha gente muy lista lo que lee son biografías de otras personas, ¿verdad? Porque es como aprendes a cosas que ya le han sucedido a otros, no necesitas darte 3 veces con la misma piedra, ¿no? Sí. Además, bueno, nosotros yo creo que tenemos cierta idiosincrasia para eso, ¿no? Aquí en España, de bueno, que cada zona tiene sus peculiaridades que Sí, correcto. enriquece, pero a la vez, si tú quieres crecer como empresa, bueno, es un reto, en algunos casos. Bueno, el caso es que, Pero bueno, bien, el caso es que, bueno, ese es el punto en que nos encontramos, en el que también nos enfrentamos a retos nuevos, como, bueno, yo ahora tengo distribuidores, tengo que empujarles a que muevan tu parte de producto, porque ellos siguen teniendo su propio negocio, ¿no? De alguna forma y distribuyen el tuyo, ¿no? Y entonces, pues tienes que empujarles. Son cosas distintas que ocurren cuando tú tienes tu propia red de comerciales. Y en eso estamos y en eso contaremos a futuro nuestra experiencia para que pueda aportar a alguien y que lo pueda el modelo para ayudar, ¿no? Pero bueno, esto simplemente ha sido una pequeña introducción a lo que Sí, pues cómo hemos ido este tema da para mucho más. cualquier tema nos podemos enrollar, ¿no? Pero yo creo que es suficiente como para hacer un poco ayudados por el recorrido nuestro propio recorrido de empresa, pues para ver cómo ha ido transformando y si alguien le ayuda a tener algún truquito de estos de que hay que considerar, pues, o formas de crecer, pues bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que si queréis podemos pasar un poco a sí, ver lo sí, que ya hemos establecido en episodios anteriores, que es ver un poco de noticias. Si te parece, Fernando, nos cuentas si tienes ahí alguna noticia así de empresa relacionada con alguno. de los últimos días, sí, de empresa, y más relacionado, como nos gusta a nosotros, con empresas de ámbito tecnológico. La verdad que esta semana salían a la luz varios números de captación de inversión de varias empresas muy conocidas, ¿vale? Y voy a sacar tres ejemplos para que valoremos, pongamos en contexto las barbaridades que se están moviendo en el mundo de la IA, ¿no? Esperemos que esto no sea un burbujón y explote como otras burbujas que ha habido antes, pero bueno. Por ejemplo, Perplexity, que es una de las empresas conocidas, ha recaudado $500 millones. Perplexity es la compañía esta que un poco intentaba competir con Google como un buscador, pero apoyado en IA. Sí. Que le han metido, yo ya recuerdo que le metían dinero. Bueno, pues en los últimos días han metido $500 millones. Sí. Le han valorado 9.000, ¿vale? Es decir, que Bien, muy bien. no han metido mucho. Y ahora mismo está su ARR, su recurrente anual, son 80 millones. O sea, daos cuenta, ¿eh? Ya. Su recurrente anual son 80 millones y está valorada en más de 100 veces. O sea, es una barbaridad. Sí, es de las Su empresas recurrente, no su beneficio. las empresas del sector relacionado con inteligencia artificial, a mí es la que más me cuesta comprender. No sé si a vosotros, porque es un producto muy de nicho, Desde luego estos números yo buscar y muy fácil. se me van. Un buscador en... Bueno, nicho, yo no diría tanto de nicho, sino que no le veo que aporte, porque se ayuda, no aporta el valor que el modelo no lo ponen ellos. Tiene 15 millones de usuarios. Pero realmente es basado en la búsqueda, es decir, que es que eso ya lo están haciendo otras plataformas. Pero ¿sabéis cuál ha sido una palanca de crecimiento del Perplexity? ¿Cuál? Regalarlo. Sí, Es decir, como en todos, pues tú puedes utilizarlo gratis y también tienes una suscripción. sí, Pero ellos, yo creo que mucho dinero del que le han puesto encima de la mesa, sí. igual que hablábamos antes, ¿no? La importancia de que se le presupone tener un buen producto y de marketing y tal. Ellos lo que han puesto es dinero. Y entonces tú, por ejemplo, si te abres una cuenta de Revolut y por ponerte un ejemplo, y te coges la suscripción de no sé qué, te regalan la Perplexity. Si estás en Movistar de no sé qué, te regalan Perplexity. Sí, que al final lo recogen mucha inercia, ¿no? Es decir, que ya tienen un montón de usuarios, que da igual que eso lo puedes hacer en otro sitio. 15 millones. Bueno, sí, es muy parecido como cuando Yo Microsoft insistía en que su buscador fuera otra vez el número 1 y al final no conseguían batir nunca a Google. A Google, sí. Porque la inercia que cogió Google como buscador pues Hombre, fue...
alguien está viendo Pues increíble, sí, que lo va a monetizar. Porque ya os a mí digo, me sorprendería. mirad Porque qué valoraciones. esas inercias acaban en algún momento venciéndose. Bueno, Yo, si tuviera que apostar, diría que no. bueno, os pongo otros dos ejemplos, ¿eh? Anthropic. Bueno, eso es diferente. Ya lo sé. No, y los números también. O sea, Anthropic la han valorado en 61.500 millones de euros. 61.500 millones, ¿eh? Habiendo... Y ha recaudado 3.500, ¿vale? O sea, Vale, pero espera un momento. Igual sí. que con Perplexity hemos dicho. Mm. ¿Pero qué es Perplexity? Perplexity es Sí. un buscador cuyo motor principal es IA, en que te apalancas en modelos fundacionales de otros, de terceros. Sí. Con una interfaz muy chulo y lo que quieras. Anthropic, por otro lado, es un modelo. Ujú. Y ellos han encontrado ese nicho que estábamos hablando antes, que es un modelo específico para programación. Y yo sé que se utiliza ahora mismo, el que más se utiliza, Sí, el sitio de programación, porque está dentro de una interfaz que utilizan ahora todos los programadores, que es Cursor. ujú. Eso sí. Y entonces ese, a ver, ese sí que tiene un producto detrás que pueda avalar cualquier otra cosa. Sí, pero ¿Está valorado? Repita ahí los números. le han valorado en 61.500 millones y ha recaudado 3.500 tras esa valoración para crecer. Pero es que ha facturado 1.000 millones. Que dices, joder, 1.000 millones, ya nos gustaría tener una empresa que facture 1.000 millones. Sí, pero han valorado en 61,5 veces la facturación anual, ¿eh? No, Sí, sí. no el Y beneficio. no el beneficio, O correcto. sea, imaginaos la previsión que hay para el Anthropic de crecimiento. Sí. Fijaos qué números, ¿eh? Pero bueno, Esto lo veo más. sí, no. Esa tiene una posibilidad de ganar. Sí, pero bueno, A mí. están pensando que va a Ay, pero hay crecer una valoración una barbaridad. sí, muy alta. Pero bueno, ahora viene la madre de todas las valoraciones. A ver, Venga, a ver. OpenAI. OpenAI. Me OpenAI. suena. Acá me hace falta explicar. No hace falta explicarla, pero los números sí. Bueno, sí, no explicarlos, entenderlos. Liderado por SoftBank, el banco este que Sí. está metido también en todas estas, han captado 40.000 millones. 40.000 millones han captado, habiéndose valorado en 300.000 millones. O sea, daos cuenta que el PIB de España es un billón y pico, 1,5 millones. O sea, es como que es como un 25% del PIB de un país como España. Es una barbaridad. Habiendo facturado, que volvemos a los números de antes, habiendo facturado 3.700 millones. Que dices, vale, No mucho más tampoco que Anthropic al final, ¿no? correcto, pero esta se ha valorado más, o sea, bueno, sí, también se ha valorado, O sea, ha facturado 3 veces más que Anthropic. sí, 3,7 veces más. Mira, Pero se ha valorado en 5 veces Anthropic. O sea, está valorada todavía más, proporcionalmente, ¿vale? Eso sí, tiene ya 800 millones de usuarios. O sea, 800 millones de usuarios, si es real el dato, es un porcentaje de la población mundial ya interesante. Porque hablamos de tecnología, no hablamos de, yo qué sé, de los usuarios de un teléfono móvil, que ya lo tiene todo el mundo. No sé, son números que a mí, joder, me sorprenden en cuanto a volumen. Son volúmenes estratosféricos, o sea, es una pasada. Se prevé entonces que o sea, que todo el ser humano va a estar usando OpenAI para que dé esas valoraciones, porque si no, ¿cómo monetizas algo valorado en 300.000 millones? ¿sabes lo que pasa? Que fluctúa tanto, yo lo veo súper peligroso. ¿Os acordáis el año pasado que decían, por ejemplo, como competidor, ¿no? O sea, OpenAI estaba claro que era el number one. Y Google, joder, te quedó un poquito por detrás y tal, no sé qué. Ahora en las últimas semanas, cuando sacó su evento y tal, que de repente te saca ella 40 características diferentes y productos distintos y tal, parece como que se ha puesto por encima, que todo el mundo lo intuía por otro lado, porque ellos son los precursores de toda esta nueva tecnología, ¿no? Con los transformers y todo este tipo de historias. Y era cuestión de tiempo que ellos llegaran. Lo que pasa, claro, es un gigante y se mueve lento. Entonces, para mí, el peligro de OpenAI es que no pueda seguir el ritmo de que pueda llegar a marcar un gigante como Google. Sí. como Google. Sí, porque además en el caso de Google yo creo que es de vida o muerte. Sí, Porque en el caso de Google realmente es una empresa, es difícil de ver ahora mismo, pero es una empresa amenazada porque su producto principal es el buscador y su fuente de ingresos, el 99, Es el buscador. no sé cuánto por ciento, es la publicidad del buscador, con lo cual al final lo que Google es una empresa de publicidad. Si no consigue una herramienta en la que colocar sus anuncios, pues moriría. Sí, Entonces la única posibilidad que tienes es luchar contra eso, efectivamente. sí, Es un caso de supervivencia. Y en eso está.
Y en eso está, con todo lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que hablábamos que habían presentado en el evento, pues todo relacionado con incluir la inteligencia artificial en las búsquedas. Y al final, bueno, ahí está la competencia. Sí, sí. Bueno, pues veremos a ver qué. Y bueno, por dar una última noticia de contexto más local y ya acabamos, estos son números más de andar por casa. Hoy mismo han publicado que la fintech española Payflow, que es una empresa pues para pago flexible, retribuciones flexibles y demás, pues ha captado 10 millones de euros. Que bueno, las otras cifras, pero bueno, que siendo una empresa que lleva poco tiempo y que todavía factura poco, pues no ha salido la valoración en este caso, pero bueno, facturando 6 millones de euros anuales, ha captado 10, más creo que había captado otros 10 hace no mucho. O sea, ya lleva 20 y pico millones de euros captados. No sabemos la valoración, pero bueno, aunque solo sea ese dinero, el captado, pues hablamos de millones de euros para una empresa bastante joven, española y bueno, que se mueven también esas cifras. Vale. Muy bien, pues no sé. No sé si podemos pasar ya, si queréis, un poco noticias de Tecnología. Noticias de tecnología. una cosita por ahí. Noticias de tecnología. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de todo lo que había hecho, todo lo que había publicado Google en el I.O., en la reunión que hacen anualmente. Sí. Vimos todo lo que habían hecho, bueno, presentaron un montón de modelos y tal. Entonces, voy a seguir en la misma línea realmente, en vez de cosas más tecnológicas, cosas intentando que sean un poquito más de debate y de, quizá, por ejemplo, que estaba mirando aquí que me ha llamado mucho la atención, continúa el juicio contra Character AI. No sé si lo conocía. La empresa, la empresa que lo que hacía era inteligencias artificiales, ¿verdad? Avatares con los que podíais hablar. Sí. Pues sucedió un caso muy triste en febrero. Sí. Se murió un chico, bueno, se suicidó, un chico de 14 años. Y bueno, lo que hablan ahora, lo que salía hoy o ayer publicado es que al final la juez considera que puede haber culpa por parte de la empresa, que no la pueden exonerar directamente. Y entonces había una serie de explicaciones por parte de la empresa basándose en no sé qué enmiendas de Estados Unidos de que son libertades de expresión y demás, y le han dicho que no, que debería haberlo. También dicen que a partir del día siguiente montaron muchos más mecanismos para proteger contra ese tipo de cosas, pero bueno, que ahí está el debate, que el juicio sigue para adelante y la jueza ha dicho que no se puede sostener que la producción que hagan los chatbots sea algo que realmente pueda tener libertad de expresión y que por ese motivo pues que tendrían que estar mucho más vigilados. Entonces, bueno, es el debate de cómo van a terminar estas cosas, que efectivamente cada vez la IA se enfrenta. Pero Es una sociedad, son más. eso de alguna forma, lo mismo que le pasó a OpenAI, ¿no? Cuando liberó el modelo este que luego, que era una actualización, de hecho no era un modelo nuevo, era una actualización y no estaba bien perfinado. Y entonces como que era muy complaciente, entonces todo lo que Sí, sacaba la ración, vale, gracias. Pues yo me encuentro fatal y estoy pensando en tirarme desde un puente y salieron casos de ya, pues esos ejemplos que son, a lo mejor no es mala idea que lo hagas. Entonces, duró un par de días y tal, pero efectivamente, entonces, bueno, es uno de los debates que ahora mismo está más en las noticias en Estados Unidos y se trasladará a Europa y bueno. Va a ser complicado, lidiar con la ética de todo esto, porque claro, detrás son máquinas, pero son máquinas que les estamos dotando de cierta inteligencia artificial, pero inteligencia al fin y al cabo, y claro, si va a haber, como ya se predice, Claro. no, va a haber psicólogos basados en IA, y ¿no? Si ese psicólogo da consejos que producen desgracias como esta, pues no sé, a ver la jurisprudencia por donde tira. Ostras, qué delicado, ¿no? Tenemos que avanzar más para Sí. verlo. Luego, mira, ponme la pantalla, por favor, si eres de favor. Sí, creo que se ve. La otra noticia, esta es de hace unos días, pero bueno, no había tantas cosas por cuando está es, esta me llamó también la atención. Tiene una iniciativa que en OpenAI, que te valía 300 valorada en $300, Sí. que le llaman OpenAI for Countries. Entonces también me llama la atención. Está tratando de establecer como, digamos, centros de datos de inteligencias artificiales locales para favorecer determinadas regiones las que pongan pasta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién ha puesto pasta? Pues la UAE, ¿no? ¿Cómo no? ¿Vale? Que ya lo sabíamos que estaba con el gobierno de Estados Unidos recientemente
pues diciendo que querían poner mucha pasta. De hecho, aquí lo nombran, que le dan muchas gracias al presidente Trump por su apoyo en hacerlo posible. Nvidia, Cisco, Oracle, G42, pues SoftBank también, que fue la que dijo que iba a poner un montón de dinero sobre la mesa. Y al final lo curioso es que es para hacer un centro de datos espectacular especializado en IA, que permita pues impulsar notablemente en esa región todo el uso de la inteligencia artificial. Y hablan de inversión en Estados Unidos, pero todo el clúster y tal va a estar en Abu Dhabi. Es decir, donde se van a quedar ellos las infraestructuras va a ser En Abu Dhabi. ahí. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que quieren hacer, ¿no? De los sitios que vayan poniendo pasta, pues que se vaya incrementando mucho el uso de la inteligencia artificial y la potencia de la inteligencia artificial. Otro ejemplo de lo que hablábamos la semana pasada, que depende del costo de la licencia para usar la inteligencia artificial, que ya las empieza a ver de $20, de 250, de 200, ¿sabes? Pues bueno, que al final esto va a costar dinero y tiene su sentido, ¿no? Que al final va a ser el que más pasta ponga o el que más interés, como está haciendo Estados Unidos, en el desarrollo de estas tecnologías, que es el que Tiene el gato al agua. el que se va a llevar el gato al agua. Eso es. El problema que esto que se puede haber una brecha aún mayor, ¿no? Entre países, ¿no? Porque va a ser los países que tengan acceso a la IA y los países que no. Y si la IA nos va a facilitar la vida, mejorar la salud y demás, pues pues se pueden generar brechas complicadas, ¿no? Bueno, lo vimos con Que la habrá que- IA, ya. entidad sin ánimo de lucro, Ya, y mira, destinada a que todos los modelos de datos fueran públicos y bueno, al final pues va a convertir en un negocio. ya. Es razonable desde el punto de vista de que todo esto tiene que financiarse. Luego veremos si al final pues se democratiza, ¿no? Como se empezó a hablar y la IA sirve como parece que está sirviendo para que las pequeñas empresas pues puedan también ser mucho más productivas sin gastarse muchísimo más dinero, ¿no? Y puedan competir con las grandes. Por el momento yo creo, no sé qué opináis vosotros, yo creo que sí está favoreciendo, ¿verdad? La inteligencia artificial, que las pequeñas empresas puedan ser competitivas. Al mismo tiempo está claro que las grandes tendrán más oportunidades cuando pongan más pasta. Que quizá nosotros lo vemos desde un punto de vista que tenemos capacidades técnicas y demás, pero no todas las pymes deberían, pero no pueden invertir en un recurso especializado, en tecnología, A ver, no sé. Sí, claro. a mí yo lo que considero es que va en la misma línea que acabas de comentar, de si que la IA va a costar dinero, es que estamos en un punto que sacarle partido todavía cuesta, porque no existen estas herramientas por encima de la tecnología subyacente, que tú consigues modelos, que eres capaz de conectarte, de razonar ciertas cosas, de generarte imágenes. Pero lo que te genera imágenes, vídeos o te da una respuesta no es perfecto. Y todavía tiene que haber herramientas por arriba de afinar todos esos modelos para que eso sea mucho más productivo y que se pueda visualizar. Como ya llevamos ya unos años con esto, pocos, pero llevamos unos, pues empiezan a surgir estas condiciones, ¿no? Que ahora cuesta dinero. ¿Por qué cuesta dinero? Porque empieza a ser productivo. ¿Vale? Entonces, es verdad que la gente todavía no adopta de una forma masiva, y digo a las empresas, de hacer esta tecnología, por eso mismo, porque todavía tiene fallos, porque todavía no es perfecto y tal. Pero a medida que eso vaya avanzando, yo creo que lo vamos a ir adoptando todos. Vamos adoptando, nos costará. Las lógicas. Nos costará dinero porque no aporte valor de una forma determinada. Pero yo ahora, a veces, con conocimientos técnicos, nosotros, con lo que ya hay, somos capaces de moldearlo y ponerlo en producción. Funcione bien. Pero efectivamente tiene que tener conocimientos técnicos para que eso funcione bien. ¿Es un futuro cercano? No lejano, un futuro cercano. Se habrá herramientas, habrá cosas que sin esos conocimientos técnicos no sean necesarios y tú los puedas poner en producción, tanto a más gente, que paga por ello. Sí. Paga bien. Bueno, es la analogía que pasó con el mundo web, ¿no? Al principio, pues tener presencia web, montar una tienda online, pues era muy costoso, y era difícil apostar por ello. Hablamos de hace 25 años, pero luego ya ahora hasta vamos, cualquiera puede montarse una web con buena presencia y demás por 4 duros, ¿no? Sí, bueno, pero eso para mí es la fase 2. La fase 1 es que te va a costar dinero. Ya, Ya te va a costar dinero. que sí, que Y es lo que fíjate que al principio no te costaba. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban Necesitan introducirlo. introducirlo. de verdad. Esto es cuando O sea, la IA no existía, comillas, hasta noviembre de 2022, ¿no? Que esto tenía ahí. sí. Hola, hay que meter el PC y podéis entrar todos. Toda la cacharrera. Pero antes, Y de repente todo el mundo empezó a hablar de eso. antes que hemos hablado de la cuenta,
yo creo que ocurre en todo tipo de productos y servicios. Creo que lo hemos comentado hace mucho tiempo. Muchas marcas cuando se introducen aquí, yo te pongo ejemplos normales, pero LG, yo recuerdo LG cuando entró, pues no lo conocía nadie. Y entonces al no conocerlo nadie, el precio estaba por debajo. O sea, el precio era el precio de entrada de cualquier producto, era muy bajo, entonces tú lo adoptabas rápidamente. En cuanto la marca fue creciendo, luego tiene tu representación en el propio país, se va fortaleciendo y ya el precio no está bajo. Ya el precio ya se va nivelando. Sí, sí. Entonces ocurre con todos los productos. Esto es normal. Al principio, oye, mira, toma, esto es gratis o $20. Bueno, ahora ya tengo ya un producto de 200. Claro. Y llegará el de 1000. Llegará el que sea. Sí, el de 1000 ya serán los... Bueno, otro día debatimos más sobre este Sí, punto porque, sí. porque es interesante Y porque tenemos más. siguiendo con lo del hambre de la reunión de ventas, por último, una noticia. No, esto lo vamos a dejar para otro día. Esto es más largo. Esto sí que es tecnológico. Han presentado hace. De las almohadas. Por un momento que Almohadas inteligentes. No. No. No, pero esto es un debate muy interesante que es todo lo relacionado con la contratación de inteligencia artificial en lugar de humanos, pero que pueden estar 2 horas. Sí, esto no No, esto vamos a dejarlo para otro día. Si quieres hablamos de las almohadas. Pero No. esto lo dejamos para otro momento también. creo que interesa demasiado. A nivel de técnico sí que han presentado algo que no existía, que es nuevo, que entra en relación a lo que comentabas. La semana pasada hacías una demo, ¿verdad?, de ChatGPT y decías el uso que se puede hacer, y uno es para generar imágenes y yo recientemente lo más... Y editarla. Eso, editarlas, que lo ha introducido recientemente. Y lo interesante es que ChatGPT ahora ya permite, que antes no lo permitía, y que esa misma imagen luego puedas utilizarla otra vez como fuente. Es decir, generas algo y luego le dices, cámbiame el color, no sé, decíamos un pulpo, ahora me cambias el color del pulpo. Sí. Y él lo entiende, te coge la misma imagen y más o menos, porque sí que te cambia algún detallito, pues es capaz de ponerte el otro color, es decir, por fin no te están generando, sino que te hacen caso, ¿no? Sí. En ese sentido, existía una herramienta que es Flux, de una empresa que es Black Forest Labs, Flux One, que está ya bastante tiempo, entonces han presentado este fin de semana el Flux One Context. ¿En qué consiste? Pues en una herramienta muy especializada también en esto, que es el ejemplo que ponen aquí, en que de una imagen voy a ponerlo en el centro, que de una imagen de input, por ejemplo, de una chica que le han puesto algo encima de la cabeza, pues dice, primera cosa, quítale eso de la cara. ¿Ves? Y la IA, pues simplemente escribiéndoselo en texto, que lo dices en texto, pues es capaz de quitarlo. Luego dices, no, ponla con un fondo en una ciudad. Ponla que haya nieve. Es decir, de forma muy especializada están gestionando imágenes en base al prompt. Esto lo acabaremos teniendo Bueno, que mantiene toda la, ¿no? Se das para atrás, ¿sabes? Para atrás. Sí, o sea, sí, se ve exactamente la misma ciudad, pero nevada. Y a la misma. Eso es, y a la misma chica. Esto es muy difícil, incluso con ChatGPT, que ya te lo hace, te lo coge como input, es muy difícil de conseguir. Es decir, por fin están llegando a aparecer herramientas que acabarán integradas y se lo acabaremos, pues, igual que pasaba en Blade Runner, ¿no? Diciéndoselo por voz, con la escena aquella que decía, y cambia la imagen, y haz un zoom y tal. Y acabará haciéndolo a la perfección, ¿no? Y lo harán las herramientas más cotidianas con las que hemos trabajado siempre. Pero ahora mismo esto estaba siendo difícil de conseguir. Esto cuesta dinero. Ahora tienen una demo gratuita que se puede ver entrando en Black Forest Labs, buscando en Google. Sí. Pero a mí me ha parecido muy interesante probarlo. Y bueno, luego tienen pues Bueno, de precios. este es un modelo que puede utilizar en es como Pretty. Por ejemplo, también se puede utilizar. Entonces, es muy útil para departamentos de marketing, porque en todos los departamentos de marketing lo que sucedía ahora es que les decía, bueno, departamentos, todos los que generan los diseños, sobre todo, ¿no? La parte de marketing que está generando el diseño de imágenes y demás, que claro, para no tener que usar fuentes de imágenes existentes o para hacer algo un poco especial, pues ya están trabajando con ellas. Pero su problema es cuando quieren repetirlo, ¿verdad? Y decir, pues ahora esto que ya tengo, cámbialo un color. Eso ya era muy... Pero bueno, este tipo de herramientas vienen a... Flux pertenece a una empresa que es Black Forest Labs, Sí. es alemana. Que a veces decimos, no, en Europa no hay nada. Bueno, pues mira, y entra ahí. Sí. Bueno, no, te digo sí porque... Sí, es alemán. Está bien, pero es alemán. Vale, es que yo la he visto, el headquarter le tenían ahí en Estados Unidos, pero sí, probablemente la empresa sea alemana.
O sea, sea de origen alemán, sí, porque se lleva a la Universidad de Múnich, me parece, Sí, esto pone que los socios la montaron Robin recientemente Rombach. y han crecido muchísimo pues haciendo aplicaciones de este tipo, todo relacionado con imágenes. Pues bien, por traer Y también un bueno, poquito, ¿no? lo dejamos por aquí en este punto, Sí, Vale. porque tú ibas a hacer alguna... Sí, bueno, enseñar, sí, ya en la última parte de esta tertulia, no sé cómo llamarlo, pues enseñar un poco una herramienta. El otro día estuvimos hablando de ChatGPT, que es una herramienta que conoce todo el mundo. En futuros episodios hablaremos de herramientas un poco más específicas, pero la intención un poco es enseñar herramientas yo creo que se puedan usar, o sea, que le podamos sacar un rendimiento, ¿no? Porque a veces nos están inundando, nosotros ya sabéis que estamos, que vemos podcasts, que vemos vídeos y tal, o información, porque intentamos estar lo más actualizado posible, pues te inundan de herramientas, pero bueno, que al final no las incorporas ni a tu vida ni a tu entorno laboral, porque, bueno, a lo mejor tiene un pequeño efecto wow, pero no le sacas el rendimiento. Y la intención es un poco, pues, de las que sí que le sacas, pues a ver qué uso le puedes dar, ¿no? Entonces el otro día hablábamos así un poco por encima de todas las funcionalidades y veíamos un poco cómo funcionaba ChatGPT, ¿no? En qué lo podías utilizar. Y yo hoy lo que quería enseñaros es una herramienta que también conocéis y el que no la conozca, que nos escuche y tal, yo se la recomendaría, que es Notebook LM. Entonces, Notebook LM es una herramienta de Google que salió como una noticia al principio, sobre todo porque tenía algo bastante de ese efecto wow, y es que te generaba un podcast, precisamente. Tú le dabas un tema, le dabas fuentes de conocimiento, que podía ser un PDF, poco a poco le han ido incrementando esas fuentes de conocimiento, incluso un vídeo de YouTube o una web, un enlace. Y entonces a partir de esa fuente de conocimiento, él te generaba una conversación, como la que podemos tener aquí. Sí, entre dos personas y funcionaba. Bueno, realmente entre dos personas Sí, entre dos. y al principio sobre el inglés Pero funcionaba bien. y funcionaba bien. Ahora lo vamos a ver. Ahora voy a hacer una pequeña demo. Entonces, yo me he planteado, digo, oye, ¿cómo un caso práctico, ¿no? Entonces, como aquí en esta tertulia hemos hablado a veces de administradores de fincas, digo, pues voy a intentar hacerlo como si fuera un administrador de fincas, ¿no? Entonces, em, yo lo primero que hice fue utilizar ChatGPT, que lo vimos el otro día, y le pregunté esto, que yo creo que lo estamos viendo, que es, le pregunté eh, en el propio chat, esto que estamos viendo es la aplicación, ¿sabéis? Hablamos el otro día que ChatGPT, una de las ventajas que tiene es que él tiene app en el móvil, también tiene aplicación en el ordenador, que os la recomiendo. Luego una tecla caliente rápidamente os lo muestra, podéis compartir la pantalla de lo que estáis viendo y hacerle preguntas, una serie de cosas que está interesante, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que he intentado hacer es, oye, yo soy un administrador de fincas, eh, y quiero tener un sitio donde pueda preguntarle cosas de mi negocio que me ayude un poco con el día a día, ¿no? Entonces, lo que he intentado es, a través de ChatGPT, intentar encontrar las fuentes de conocimiento que ayudan a mi negocio a llevar mejor mi negocio. Por ejemplo, nosotros que somos una empresa de seguridad, pues, oye, pues tenemos que conocer normativas de seguridad privada, normativas de protección de datos, normativas de baja tensión, electricidad, normativas de ingeniería, de lo que sea, ¿no? Eso es lo que nos ayuda y es lo que nosotros nos apoyamos para hacer nuestro negocio. Entonces, asumiendo el rol de administrador de fincas, pues yo le he dicho a ChatGPT, eres un administrador de fincas, dime los documentos actualizados que debes tener en cuenta para desarrollar tu negocio, ¿no? Entonces, en primera instancia, él me dice, oye, pues la documentación legal y profesional, pues me dice un poco para, Sí. pues tienes, bueno, incluso me dice el alta en Hacienda, en la seguridad social y no sé qué, y bueno, una serie de cosas. Y yo he afinado, a partir de esa primera consulta, he afinado un poco más porque a mí lo que me interesa son los documentos en sí. Y entonces le he dicho, no, pero dame los enlaces a los documentos actualizados que deberías conocer y que sean base de tu conocimiento para poder desarrollar tu trabajo. Y le pongo un ejemplo, que es una de las cosas que
que os aconsejo siempre que utilicéis ChatGPT, darle ejemplos, ¿no? Que asuma el rol de lo que queréis que haga, si le marcáis bien el objetivo de lo que hace y si le podéis dar un ejemplo mejor. Entonces digo, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal. Y a partir de ahí, entonces ya me contesta como yo quiero que me conteste, ¿no? Entonces me da una serie de documentos, que son la ley de propiedad horizontal. Entonces, siguiendo los enlaces, pues voy a incluso los PDFs, ¿no? Normativas o código de propiedad horizontal por aquí, normativas clave como una reforma de la gestión de comunidades o de protección de datos y blanqueo de capitales. Una serie de documentos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he cogido estos enlaces que vienen aquí y me he bajado esos documentos. Se genera una carpetita y entonces me he venido a Notebook LM. ¿Vale? Y eso es lo que me permite explicar. Son documentos que seguro que un administrador de finca los tiene muy presentes en su día a día, los tendrá los enlaces seguro y estará acostumbrado a trabajar. Sí, Porque al final es la ley de propiedad horizontal y muchas cosas pues que aparecen constantemente en su labor. sí, pero sabiendo, Realmente. Los ha recopilado. sí, sabiendo que esto existe, pues a lo mejor uno ya se esfuerza un poquito más en recopilar toda esa información y además que esté actualizada y tal. Pero antes de ir al ejemplo concreto, para que no lo hayáis visto nunca, podéis acceder a él, aunque dejaremos el enlace en el vídeo, a la herramienta que es Notebook LM. Es gratuita. Vosotros podéis tener, esto se configura en cuadernos. Lo utilizan los estudiantes. Esto es un ejemplo, por ejemplo, que veis aquí. Introducción a la probabilidad. Eh, Esto es, de hecho, es para mi hija, que me permitía meter sus apuntes aquí y hacer un resumen o hacerle preguntas. A los estudiantes y los profesores. Yo se lo he recomendado a varios profesores que lo utilizan. Muy bien. Entonces, sí. esto es muy sencillo. Y a ello añadís aquí fuentes. Podéis ir añadiendo Correcto. fuentes de conocimiento, que pueden ser enlaces, pueden ser vídeos, pueden ser documentos. A partir de que añadís aquí las fuentes, os va a hacer aquí un resumen e incluso os va a proponer ya preguntas directamente, ¿no? Aquí, como veis, esto es, por ejemplo, era para probabilidad. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de nomenclatura utilizados en probabilidad? Aquí puedes hacerle preguntas. Te hace incluso mapas mentales, te genera lo del podcast, que ahora lo vamos a ver un ejemplo para que veas cómo se escucha y tal, ¿no? Pero bueno, este es un caso de uso, que no es el que yo voy a explicar aquí, porque hemos dicho que es administrador de fincas, ¿no? Pero que sepáis que es uno de ellos, el más típico dentro de Notebook LM. Pero yéndome al ejemplo que os he dicho, que es le llamo ley de propiedad horizontal, pero es administrador de fincas si queréis, ¿no? Entonces yo realmente le he añadido todos los documentos que me he bajado después de la consulta que hice a ChatGPT. Igualmente la consulta se le podría haber hecho incluso aquí en esta propia herramienta, ¿vale? Pero bueno, yo se la he hecho a ChatGPT para que veáis que a veces estáis más cómodos preguntándole o funciona mejor uno que otro para ciertas cosas. Entonces yo le he preguntado eso, me he bajado esos documentos, los he añadido, porque aquí cuando le dais a este botoncito os aparece una ventana que os permite añadir documentos o enlaces, como os he dicho antes, ¿no? Entonces yo les he añadido todos. Les he cambiado el nombre por una cosa. Es decir, he añadido el documento y una cosa que yo os aconsejo también, que es cambiarle el nombre. ¿Y qué he hecho con el cambiado el nombre? Pues le he puesto entre corchetes como una etiqueta. ¿Y eso por qué? Pues porque después, a veces, cuando quiero que me haga alguna búsqueda más refinada, digo, oye, básate en tal documento, solamente en los documentos de la ley de propiedad horizontal. Y entonces, él se fijará más en estos concretamente, ¿vale? Eso me ayuda. También será útil cuando te los cite, ¿no? Seguramente. Cuando me los cite también. Citen qué documentos se ha basado para cada una de las afirmaciones que luego te haga. Claro. Porque una de las ventajas que tiene Notebook LM es que cuando él te contesta siempre te deja esta referencia. ¿Lo veis aquí? Siempre os da las referencias del documento que tú le has dado. Esa es su base de conocimiento, no otra. Y eso es una de las ventajas para un caso de uso como este. Es decir, yo tengo un negocio, le pongo todos los documentos que quiero tener en cuenta y tal. ¿Y yo qué he hecho? Yo, como os he dicho, después de la consulta ChatGPT los he añadido aquí. Y a partir de aquí yo le puedo hacer preguntas, ¿vale? Pero nosotros, como en nuestra empresa de seguridad, una de las cosas que hacemos es instalar sistemas de videovigilancia, le he añadido, digo, oye, he hecho una cosa, que es descubrir. Aquí en descubrir
aunque lo puedo hacer por otro lado, en descubrir, le he dicho, oye, dime documentos oficiales relacionados con la videovigilancia en comunidades de vecinos, ¿no? Entonces yo, em, al final, me ha dado una serie de documentos relacionados con la Agencia de Protección de Datos. Yo me he bajado esos PDFs y los he añadido y los he etiquetado además como videovigilancia. Ujú. Oye, pues mira, yo ya tengo, por un lado, los documentos base que considero que un administrador de fincas debería conocer y en los que se apoya para asesorar correctamente a las comunidades con las que trabaja. Pero aparte, tengo unos específicos de la videovigilancia. Oye, que también hay ascensores, pues ascensores. Oye, que también de jardinería, pues jardinería. De conserjes, de Piscinas, que es un... piscinas. Bueno, lo voy añadiendo aquí y en Ujú. las preguntas que le hago referencia o no. De hecho, a veces solamente te interesa un tema, entonces puedes quitar, oye, mira, quítame esto de la videovigilancia porque yo solamente le voy a hacer preguntas genéricas en la consulta que le voy a hacer aquí. Y me lo hace, ¿vale? Sí. Entonces, yo os aconsejo tenerlo así, además, si lo queréis organizar mejor, como lo organizáis por cuadernos, pues podéis tener uno específico de videovigilancia, podéis tener otro específico de, yo qué sé, de seguros para comunidades de vecinos, otros de financiación para comunidades de vecinos, otros... Bueno, ya os organizáis, como veis aquí, os podéis organizar en un montón de temas que os ayudan, no solamente en lo único cuaderno, porque aquí podéis poner múltiples fuentes. Creo recordar que eran hasta 100 documentos en los que te puedes basar. Y aquí puedes ir preguntándole, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Yo una vez que le añadí la videovigilancia, le puse, en caso de querer poner cámaras en una comunidad, ¿qué requisitos son necesarios para que se apruebe y con qué tipo de empresa se debe contratar y qué debemos pedirle a esta empresa que cumpla? Bueno, pues aquí me da una guía un poco para yo poder asesorar o tener conocimiento de qué debería hacer. Y esto lo mismo, insisto, con otro tipo de productos o de servicios que una comunidad se plantee hacer, ¿no? Y ya por último, sí, y como curiosidad, no creo que luego tenga esa utilidad, pero para que veáis un poco lo interesante que es esto, os voy a poner aquí un poquito de una cosa que a partir de este conocimiento que tiene aquí, se le puede generar un podcast. El podcast, además, se puede refinar. Es decir, oye, porque tú tienes un botoncito y dices, genérame un podcast con todo el conocimiento de aquí. Ujú. Pero tú también le puedes refinar y decirle, oye, genérame un podcast, pero céntrate exclusivamente en la parte de videovigilancia. Ujú. Como he puesto el ejemplo, que es más cercano a nosotros en este sentido de videovigilancia, yo le he pedido eso. Le he Ujú. pedido, oye, genérame un podcast con la información que tienes aquí, pero Ujú. céntrate en la parte de videovigilancia. Y bueno, y el resultado, si queréis, lo podemos escuchar Sí. para que veáis qué pita tiene, ¿no? Ha generado casi 6 minutos, no lo voy a poner, Ah, por un trocito. pero voy a poner un trocito. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, vemos casi cada día, ¿no? Las cámaras de videovigilancia en las comunidades de vecinos. Uf, sí, un tema omnipresente. Tenemos aquí guías, normativa, sobre todo de la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Vamos a usarlas para entender bien esto. Exacto. La idea es desgranar qué significa poner cámaras en el edificio y qué reglas hay que cumplir sí o sí. A ver si lo aclaramos. Pues sí, porque es un punto donde, bueno, choca la búsqueda de seguridad con el derecho a la protección de datos, que no es poca cosa. Claro. Está el RGPD europeo y luego nuestra ley, la LOB-DGDD. Y lo interesante es ver cómo se aplica todo eso, pues, en el día a día de una comunidad. La guía de la EPD ayuda mucho, la verdad. Da pautas prácticas. Perfecto. Pues empecemos por el principio. La finalidad. ¿Para qué se ponen? Sé que hay otros usos, control laboral y eso que dice la ley, pero aquí hablamos de seguridad en zonas comunes, ¿verdad? Eso es. Principalmente seguridad. ¿Qué es lo primerísimo que una comunidad tiene que pensar? Pues mira, lo primero es la justificación. Tiene que haber un interés legítimo, que normalmente es la seguridad, claro, y luego la proporcionalidad. Proporcionalidad. Bueno, no voy a seguir. Nos van a quitar el... No, pues a mí me han gustado estos chavales que Pero esto es... estoy en el próximo, No, sí, Notebook Con Notebook el último que había escuchado yo fue en inglés, que estaba muy bien, en español. La verdad es que Bueno, ahora tiene multidioma. Ahora Puedes sí, poner me parece. Sí, tiene un pequeño acento. Yo ya, a los podcasts estos, yo ya no vengo más. Claro, Yo ya te te quitas lo paso por escrito y
¿Los hay de 3? Con sus voces, o sea, ahora, ¿no? De momento, tengo que seguir viniendo. de momento tienes que ir viniendo. Sí. En breve serás un avatar. Sí, bueno, estamos pensando ya en sustituirte. Claro. Para matar. Sí, nos viene bien para el hueco, pero luego te vamos a tapar ya con una, no sé, Voy aguantando así. con alguien un poco más simpático. Como- que va a ser muy fácil, por otro lado, pero bueno. Eso va a ser difícil, Bueno, pues nada, yo creo que hemos Sí, cumplido, nada. hemos cumplido con la hora. Sí, que- creo que ha estado bien. Sí, tiempos. Ha Y el contenido, yo creo que es un contenido interesante en muchos de los tramos y esperemos que interese. interese, claro. Bueno, pues nada, pues oye, pues muchas gracias. Un día más. Y un día más. Nos vemos en el siguiente. Venga, chao.